En esta tertulia echarán en falta, como ya los habituales, la semana pasada, pues Miguel Ferri se va a tomar unas merecidas vacaciones en la zona de Rianxo, en Galicia, de Rianxo no, de La Toja, ahí abajo. Pero bueno, tenemos una persona en Sanjenjo, sí, claro, al lado de La Toja. Tenemos una persona que hoy nos va a hacer de corresponsal, de cronista, de la asunción de Petro, que es la noticia política de esta semana, la asunción de Petro en Bogotá. Tenemos a Tere Galindo desde la propia Bogotá. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a toda la audiencia aquí desde Bogotá. Una tarde un poco gris, pero con mucha alegría por la toma de posesión de nuestro nuevo presidente Gustavo Petro el pasado domingo 7 de agosto. Bueno, cuéntanos cómo fue la ceremonia, más que la ceremonia en sí, porque eso es para el Ola y para este tipo de revistas. ¿Cuál era tu apreciación sobre la sensación del pueblo, de la calle, de la gente de a pie, que son los verdaderamente importantes en estos momentos? Bueno, la sensación es de optimismo, de alegría y de mucha esperanza por el cambio anunciado pues por Gustavo Petro y Francia Márquez a través del pacto histórico. Y por primera vez en Colombia tenemos un presidente de izquierda en los 200 años de historia republicana. Así que digamos que la renovación, el cambio, la necesidad de reformas sociales, políticas y económicas ha llegado a todas las capas de la población y se ha vivido con optimismo y entusiasmo en todos los rincones del país, desde el norte, en el departamento de La Guajira, hasta la Amazonía al sur y de oriente a occidente. O sea, es que podría yo definirla como una marea de esperanza, ¿no? Y de necesidad también, porque la sociedad colombiana ha estado muy afectada, se vio muy afectada en su economía, en su desarrollo social y humano después de la pandemia. O sea, diría yo que la pandemia agudizó todas las contradicciones y las carencias que durante años ha vivido la población, el pueblo colombiano. Te presento a Francisco López, aquí a mi lado, que es contertulio habitual y parte de este programa, alma mater de este programa, como bueno, no tanto. Hola Teresa, buenas noches. Buenas noches aquí. Hola Francisco, buenas tardes desde Colombia y bueno, pues muy contenta, ¿no? De esta invitación, de poder tener voz en un espacio tan importante que cada vez tiene más, digamos, más presencia dentro de la diáspora, no solo española, sino latinoamericana. Sí, es un programa que se escucha bastante en Latinoamérica, se escucha por internet y lo siguen bastante distintas paisanos nuestros y no tan paisanos, bueno, que apuestan un poquito por la patria grande latinoamericana. Bueno, yo estuve viendo la toma de posesión de Petro y la verdad es que se te ponía en algunos momentos la carne de gallina. Pero a la vez lo que yo palpaba, porque estuve mirando en algunas emisoras y me iba lo estuve viendo en Telesur, en el canal YouTube, en distintas, y en una ocasión me metí en TN24, que es una emisora latinoamericana, se emite desde Estados Unidos, y bueno, y conectaban en directo con la televisión, y había momentos que era un acoso mediático total. O sea, cualquier cosa, cualquier gesto que hacía Petro en el escenario, o sobre todo cuando decidió de llevar el sable de Bolívar, ¿no? Y como un momento muy simbólico, y yo qué sé, a mí se me pone la carne de gallina en viéndolo, ¿no? Y entonces, continuamente los periodistas de estas televisiones mediáticas derechonas ya estaban cuestionando y qué está haciendo y está dividiendo a la patria y esto no es así y esto es lo otro, o sea, como echándole leña al fuego, que todavía estaba recién tomando posesión y verdaderamente sin saber lo que iba a pasar
cuando reclamó el sable de Bolívar, que ya lo había reclamado indudablemente antes de tomar la posesión, y Iván Duque dijo, mientras que yo soy presidente, de aquí no sale, o sea, en decir, bueno, voy a morir con las botas puestas, ¿no? Por supuesto. Claro. Yo creo que, ¿qué opinas tú de esta situación mediática de que sin empezar ya recibiendo un acoso sistemático a cualquier decisión, aún no sabiendo qué decisión va a tomar, o sea, cuestionando cualquier cosa antes de que suceda? Bueno, yo creo que tiene que ver con la propiedad de los medios y los intereses económicos y políticos que ellos defienden. Por supuesto que dentro del periodismo, aunque una de las máximas debe ser pues la independencia, la autonomía, la libertad de expresión y de opinión, es difícil, o sea, siempre está sesgado, ¿no? Dependiendo del medio, pues es la opinión del redactor, porque si no, no tiene trabajo. O sea, esa Claro. es una realidad. Y otra realidad es que, digamos, no hay, muchas veces no, algunos periodistas no son conscientes de ese papel histórico que tenemos de reflejar el día a día y la actualidad. Y pues se apuesta por posiciones, por ejemplo, estas, ¿no? De que no es posible, de que miren él es guerrillero Petro de presidente, ahora pidiendo la espada, antes había empuñado las armas. O sea, este es un discurso que no me sorprende ni me extraña, pero que es común en determinados medios de comunicación. Yo creo que algo muy importante, que digamos, un papel muy importante en este triunfo electoral, también lo han tenido los medios alternativos, ¿sí? Porque a partir de la independencia que te da generar tu propio contenido, definir tus temas a tratar, a trabajar, pues teniendo esa autonomía y esa capacidad de pensamiento, esa apertura, pues se pueden dar debates más amplios y obviamente que se incide en la opinión pública. Entonces, a mí, digamos que ese tipo de mensajes que son maliciosos y malintencionados y que tienen toda esa carga ideológica de derecha, a mí no me sorprende porque es parte, digamos, del espectro, ¿no? Mediático. Sí, sí, sí. Pero al tiempo hay otros medios profesionales que apuestan por el cambio, que se suman pues a esa nueva corriente, ¿no? Que se está viviendo en Latinoamérica. Sí, de cambios necesarios Claro. y de poder hacer pues como una historia común, ¿no? De esos pueblos un poco olvidados o bastante olvidados y que fueron el motivo hace 200 años de la independencia y el origen de nuestras repúblicas. Claro. Aparte, tú date cuenta que en lo que estás hablando, ¿no? Que hace 200 años fue motivo de la independencia y el hecho significativo, ¿no? Que llevó el llevar allí el sable, o la actitud, por ejemplo, que tuvo el rey Felipe VI en Colombia de no levantarse ante la mítica espada de Simón Bolívar, que se utilizó en la guerra de la independencia contra España durante la asunción del presidente Gustavo Petro. Bueno, es como un hecho de decir, bueno, esto es diferente, y ver al rey de España ahí sentado, indiferente, mirando de reojo, muestra un poquito que se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado en Colombia y que Colombia no es la Colombia que estaba antes, y que lo que yo he visto en Petro en este tiempo, bueno, se le criticaba lo del sable, pero no salió a flotación, ¿no? Que quería también, hay una estatua que hizo Botelo, ¿no? Sobre la paz, que lo quería poner también a la hora de tomar posesión, y también se la negaron. O sea, se inclinan por lo del sable, pero, o sea, como que tergiversan un poquito las cuestiones, ¿no? Claro, a mí pues te digo, sinceramente, la posición del rey pues refleja eso, ¿no? Yo creo que el asombro y que no puede creer lo que está viendo Claro. como testigo directo, cuando a su derecha tenía, por ejemplo, al presidente Boric de Chile. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco hubo ningún intercambio sí, yo estuve ahí a 24, 25 metros Claro, y claro. no veía ningún tipo de interacción. Sí, sí. Entonces es como si la historia de repente pasara la página y nos encontráramos en otro momento, en otras Sí, circunstancias y con otros objetivos, ¿no? totalmente Porque diferente, sí, sí. necesariamente el futuro de Colombia está ligado al futuro de Latinoamérica. O sea, Claro. tenemos muchas cosas por cambiar, tenemos muchos problemas comunes y muchas necesidades y problemáticas que superar.
Claro. ¿Cuántas veces se presentó Boric hoy estaba con Boric ahora? ¿Cuántas veces se presentó Petro a las elecciones en Colombia? Bueno, él se ha presentado, esta es la segunda vez no, perdona, la tercera vez que se presenta, pero en la vez pasada, que fue en el 2018, también había muchas expectativas. Yo creo que estos 4 años a él le sirvieron para madurar su propuesta política, establecer alianzas y consolidar un programa de gobierno mucho más sólido y más cercano a esas necesidades de un pueblo olvidado, ¿no? Ya, Entonces creo que el triunfo se debe también a esa suma de fuerzas, ¿no? Porque se suman las fuerzas progresistas de Colombia para apostar por un proyecto común claro, y claro. cada uno desde su, digamos, desde su paraguas ideológico, desde sus posturas, sumar, porque necesariamente influir en esta opinión pública tan, entre comillas, envenenada, tan distorsionada, no es un tema fácil. Sí, yo he tomado pues muchos taxis en estos días y hablo con los conductores y muchos, incluso hace un par de días, el mismo día de la posesión, el taxista decía que no, con este gobierno de Petro, ¿qué le espera a este país? Y yo le decía, señor, llevamos 20 años sin tomar en posesión una todavía. dictadura vestida de democracia y no hemos avanzado absolutamente en nada. ¿Usted no le parece, por ejemplo, que la salud en este país es un negocio privado? Bueno, sí, señora, pero es que no puede ser que haya un guerrillero como Claro, presidente de Colombia. un Sí, me comunista decía, encima. y decía, Comunista. Sí. yo prefiero sinceramente que suba una dictadura. Y yo le decía, señor, ¿usted está hablando de dictadura? Es la ¿Sabe qué locura. son las dictaduras? No, Es En una fin, locura. que la opinión está dividida, te pero preguntaba, pienso, sí, sí, dime. te preguntaba por el tema de cuántas veces había sido presentado, cuántas veces se había presentado, porque ya hay tendencias en las cuales hablan de una similitud con Salvador Allende. Salvador Allende fue Ujú. la cuarta, esta fue la tercera, pero todo Sí, esto la que tercera. decías antes, que decía Francisco, de la presión mediática y de la Ujú. presión social para ir en contra de Petro antes de que asumiera, es una repetición de lo que pasó con Allende. No olvidemos que Claro, pero el golpe de Allende se gestó al día siguiente del asumir en un bueno, ático yo, Claro, en la Universidad Católica. era también tiempos, eran otros tiempos. Eran tiempos, pero fíjate lo que está pasando con Castillo, fíjate lo que está pasando aquí hoy en día en Argentina con Alberto y Cristina, la presión mediática, ujú, el lawfare, lo decía el otro día, se han cambiado claro, las armas por ujú, las togas. Sí, sí. sí, 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 por la son maneras información diferentes. Hombre, malintencionada. Lo de Colombia es más preocupante porque tiene un ejército en potencia avalado y potenciado por los Estados Unidos. Entonces eso, bueno, ahí es preocupante. Igual me parece que ahora dentro del gobierno que ha hecho, bueno, me lo puedes decir tú, Teresa, dentro del gobierno que ha hecho Petro, o sea, no solamente hay gente de izquierda, sino hay gente de centro, gente a lo mejor, inclusive es Claro. alguno de derecha, bueno, Ujú. pero que comulgan un poco por esa idea de la unión, de la unidad y de cambiar las cosas. Tú hablaste con Sí, yo Petro, ¿no? creo. Llegaste a hablar con Petro. ¿Qué dice él así en persona? Porque tú Bueno, hablaste con él, yo tuviste en la fotografías. posesión no hablé con él. Él nos hizo una invitación a la prensa internacional, pues para acercarse a la prensa, pero es obviamente que era el día, digamos, la víspera. Sí, sí. Entonces no hubo ese intercambio necesario. Yo lo conocí a él en París en el 2018 y como siempre, digamos, tiene una calidad intelectual increíble, una preparación y un conocimiento de los contextos que sorprende. O sea, pienso que sinceramente, no, bueno, no, sí, casi que me atrevería a decir que a nivel latinoamericano contamos con un presidente que puede liderar, por ejemplo, un proceso de unión entre Latinoamérica para hacer frente a todas esas políticas de multinacionales y de fondos monetarios y etcétera, etcétera, que nos Sí, tienen sí, sí. hundidos a nivel económico Ujú. y pagando intereses perpetuos y impidiendo el desarrollo de las sociedades, ¿no?, de Latinoamérica. Y hablemos de dónde vives tú, pero bueno, no de dónde vives, sino de la persona que tiene el mismo nombre de donde tú vives, en Francia. Háblanos de Francia Ujú. Márquez y de la importancia que tiene dentro de este equipo que formó con Pedro.
Sí, yo creo que la importancia de Francia Márquez, primero, o sea, su liderazgo como mujer es incuestionable y creo que ella ha generado mucha simpatía y ha tirado del poder femenino, ¿no? De esa capacidad de las mujeres de construir y reconstruir el mundo, porque ella viene de un territorio muy olvidado que se llama el Cauca, ¿sí? En el suroriente, en el suroccidente de Colombia, y es una persona que además ha luchado por las causas del medio ambiente, se ha posicionado como líder, está en contra del racismo, es una mujer feminista, o sea, tiene muchos puntos a favor para poder ser la voz de las mujeres que en este país representan una fuerza importante, no solamente, digamos, a nivel productivo, sino dentro de las familias, porque hay una gran composición de familias que dependen de las mujeres, o sea, la mujer como cabeza de hogar, como cabeza de familia. Entonces, dentro de la política de este nuevo gobierno, las mujeres son un bastión fundamental, al igual que la juventud. Sí, sí, Y creo que ese liderazgo de Francia Márquez es lo que es lo, digamos, es como esa opción de la cual se cogen las mujeres que día a día tienen que superar no solamente su pobreza, sino el machismo, la falta de oportunidades, los problemas de desplazamientos, porque Colombia es uno de los países con más desplazados del mundo. sí, sí. Y bueno, hemos vivido, digamos que una guerra que ha durado muchos años, 60 años por lo menos la última guerra que se denomina la violencia y en la cual hay diferentes agentes armados, por ejemplo, estamos hablando de lo que ha significado las guerrillas, el paramilitarismo, ¿sí? El narcotráfico y el poder mismo del Estado. De todas las maneras ha habido ahora unas declaraciones, ¿no? Porque bueno, ya llegó el proceso de paz que encaminó el anterior presidente antes del que estaba Duque. Sí, el presidente Santos. Sí, el presidente Santos, correcto. Ahora la otra fuerza guerrillera inclusive ha dicho que bueno que va a dar una posibilidad a poder la paz y otro grupo guerrillero, me parece que estaba... Sí, el ELN sí, es otro grupo, el cual pues directamente se les está hablando es necesario establecer acuerdos, es necesario sumarse a la paz, ¿no? Porque la paz, digamos, es esa opción que tenemos como nación para poder crecer, para poder pasar esta página, digamos, de duelo y de guerra y de dolor que ha dejado, pues lo que yo comentaba, ¿no? Los desplazados por guerra, los desplazados económicos, también los perseguidos, ¿no? Incluso por su ideología, el asesinato de líderes sociales. O sea, sí, aquí inclusive es un hasta país ahora, donde se ha visto mucho. Inclusive hasta ahora, hasta en la propia campaña electoral se ha dado esta serie de asesinatos de líderes sociales y demás por no tanto la guerrilla, sino plataformas de militares financiadas por lo que todos sabemos, ¿no? Tratando de descomponer. Antes de hablar contigo, hemos estado hablando con Enver, que está en Perú, y la verdad que, bueno, ahí pues, también se inició un proceso con muchísima ilusión y luego prácticamente se ha quedado en nada por lo mismo, por las fuerzas que han tenido siempre, o sea, que están teniendo tanto la prensa, los movimientos neoliberales, los partidos o los caciques de turno, ¿no? Que controlan toda la política y la economía peruana. Yo creo que en este caso Petro va a tener que jugar ahí haciendo encajes de bolillos, como solemos decir en España, ¿no? Para que no se le vaya de las manos. Yo lo veía muy inquietante cuando vi a los 8 militares sentados en la primera fila que ni se inmutaban y que cada vez que decía ya es hora que lleguemos, después de estar tanto tiempo se nos ha concedido la paz, y se pensaban los de siempre y se miraban, estaban entre ellos, los enfocaba las cámaras y se miraban así como de reojo los militares. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y ese encaje de bolillos que va a tener que jugar siempre con dos aguas, y sobre todo lo que tú has comentado, agarras un taxi, tú agarraste un taxi y ya te está diciendo el taxista todas esas cuestiones. Varios, claro, por eso te he dicho. He tomado pasa con eso que hay. Pasa con eso bueno, lo mismo yo que diría que a todo eso
Perdona, que creo que, digamos, a esa distorsión de los medios de comunicación, Claro, los claro. intereses que se defienden, también está, digamos, el papel, por ejemplo, de las iglesias, porque aquí tenemos, digamos, eso, siento, ¿no? Es lo que yo percibo cuando vengo de Europa después de 5 años. La gente es cada vez más religiosa. Hay diferentes tipos de De iglesias, religión, sí, sí. cristianas, evangélicas, la católica, etcétera, etcétera. O sea, la religión se ha convertido en un refugio cuando el Estado no es capaz de dar solución a los Bueno, problemas sociales, por, económicos y por lo menos que se políticos. refugien, por lo menos que se refugien en la religión y no en el fascismo, que eso es otra. Yo, Claro, yo veo mucha claro, pero te similitud. digo, la religión como agente un poco como un freno, ¿no? Claro, Hacia el cambio, sí, sí, porque sí, sí. es algo similar en muchas, Catalizador. no digo en todas las iglesias, ni en todas las parroquias, ni en todos los lugares de culto, pero sí que hay algunos pastores y algunos jefes religiosos que en vez de permitir que, digamos, que su parroquia, que su grupo religioso opte, ¿no?, por el cambio, participe en la vida política, exija lo que un pueblo digno debe exigir, más bien son agentes de freno. Y pienso que en ese sentido hubiera podido ocurrir lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Que Sí, Bolsonaro sí, sí. tuvo esos apoyos Claro. y ha sido un gobierno Pero nefasto y sin... Pero eso yo creo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Tú date cuenta que Ecuador, que todo iba hacia un proceso de cambio con Revolución Ciudadana, sale Pachacuti, que está financiado por la CIA, boicotea todo ese Ujú, proceso de cambio y luego después se retira y deja a Lasso gobernar. Ha pasado, por ejemplo, la que ujú. tú dices, pasó en Brasil con Bolsonaro, que recibió el apoyo de todas las iglesias evangelistas. Yo creo que esos son movimientos ya de la CIA o de que se nos escapa ¿Sabes? un Pero que poquito. tienen una presencia muy Sí, sí, por fuerte y un supuesto. liderazgo innegable. Claro, por Entonces, supuesto. es algo, digamos, que hay que hacerle, digamos, la contra, hay que hacer el equilibrio, hay que intentar Claro, ese que encaje de con una bolillos, nueva, sí, sí, que ese con una encaje, nueva información la gente claro, pueda puede pensar de cambiar. otra manera. Y Igual, en ese sentido, creo que la propuesta del nuevo gobierno de invertir en educación y en cultura eso es es lo que primordial. nos permitiría salir de ese Ese retraso que atolladero, sí, tenemos sí. de tantos años, porque este país necesariamente es un país donde no sé si es el 10% de todos los colombianos tiene el 70% de la riqueza. Es un desequilibrio impresionante. Impresionante, sí, sí. Ent- Bueno, eso Una cosa te iba a como en decir, toda América. una cosa te... el sí, proceso, lamentablemente. claro, una cosa, a lo que estabas hablando con el taxista, que no te lo he podido comentar antes, una cosa pasaba lo mismo que cuando ganó Podemos la primera vez en España, la primera vez que se presentó a las elecciones europeas, que sacó 5 diputados, y luego después cuando sacó 67, el chivo expiatorio dice, ¿qué puedes esperar del Coletas? ¿Qué puedes esperar del Coletas? El Coletas, el Coletas, el Coletas, y nos están dando con el Coletas hasta ahora, Ahora que es el todavía no está Chepas. el Coletas. Ahora es el Chepas. Ahora el Chepa. Me quiero referir que es que antes de que saquen las cosas, o sea, antes de que ya tome posesión, ya le estaban maceando, ¿no? Y lo mismo está pasando Ujú, ahí. Concuerdo contigo en que la educación es la que va a sacar, o la que tiene que sacar a Latinoamérica, ¿no? De ese ujú. atolladero, ese camino sin salida, bueno, que nos han conducido a lo largo de todos estos años, sobre todo los que vivimos en Latinoamérica, lo estamos viendo aquí en Argentina, o gente que está en Paraguay, o en Perú, o en Chile. Yo creo que es Ujú. una simbiosis total en el proceder de toda América Latina, y es así, o sea, Claro, nos y va a aunque costar yo no salir de conozco aquí. tanto, digamos, las especificidades de cada país, pero por lo menos en Colombia, la educación pública, digamos que ha ido perdiendo todo su presupuesto y todo el Sí, es apoyo que igual. tenía hasta los años 70, hasta los 80. Hablamos de educación pública de calidad y a la cual podía optar un joven que hubiera estudiado, que podía llegar a educarse. Pero ahora, digamos que la inversión más grande que se ha hecho en Colombia, las grandes inversiones necesariamente han ido hacia la guerra y a combatir el narcotráfico. Sí, Por sí. eso el presidente Petro decía que la guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso. ¿Un fracaso por qué? Porque ha supuesto demasiados recursos que la nación necesita para crecer, para tener un nuevo una Para nueva desarrollarse. página, para Sí, tener sí. una nueva historia. Y yo creo que eso se trata, pues, este gobierno, que hay mucha ilusión, pero también diría que hay muchos escépticos, hay muchos enemigos y hay muchos que
no contribuyen sino a confundir. Tere, tenemos que ir dejándolo ya. Muchas gracias. La desconexión. Bueno, pues como agradezco vuestra llamada, y cualquier cosa, con mucho gusto puedo informaros de Colombia y desde Francia, que también vamos viendo cosas. Perfectamente. Así que suerte con el programa y felicidades y buenas tardes. Buenas tardes y buen regreso. Igualmente. Nos vamos a una tarde. Bueno, Chao, chao. hasta pronto.